Fue una idea que tuvimos todos los miembros de la comisión, invitar para terminar al profesor Andrés Luis Casal de Rey. Realmente lo que vale decir de él simplemente es hacer revivir las cosas que todos sabemos de él. Bueno, nació en Cataluña, pasó su infancia en Maside. A lo mejor eso es lo que no sabía nadie. Estudió en Santiago de Compostela, hizo su tesis doctoral en Santiago de Compostela y ya rápidamente empezó a despertar en él la idea de la docencia, pero también la formación de los formadores. De hecho, fue su director de ICE con el profesor Julio Casado, de quien los viejos de los viejos tenemos muy buen recuerdo de él. Allí estaba Manuel Luis Casal de Rey con él, pero también se preocupó mucho por la divulgación, esa labor tan seria de poner el lenguaje asequible para todos, pero sin por eso rebajar el rigor, los conocimientos científicos. También se preocupó por los consumidores, por la cuestión del consumo. Y en eso ha escrito libros y artículos que han sido reconocidos con los premios en la Xunta de Galicia, de la Casa de las Ciencias de La Coruña, de distintas instituciones, y hoy lo tenemos aquí entre nosotros, que nos va a hablar de los beneficios de la química. La verdad, yo diré que para mí la química empezó siendo una asignatura que había que aprobar. Después empecé a oír cuestiones más o menos como difamándola, ¿no? Cuando del Ribeiro en Barcelona, donde yo estudié, se decía es pura química. Y aquella cuestión de que es pura química parecía que era algo completamente negativo del Ribeiro, ¿no? Después ya cuando me fui enterando de la química, ya me fui enterando que las cosas no eran como se decía en el lenguaje normal, en el lenguaje cotidiano. La conferencia de hoy nos viene a decir hasta qué punto la química está presente en nuestras vidas y precisamente para mejorarla y para incrementar eso que conceptuamos como calidad de vida. Profesor Casal de Rey, tienes la palabra. Bienvenido a la reunión. Bien, muchas gracias. Yo prefiero, si no les importa, hablar de pie, porque aunque me han jubilado de mi profesión de profesor, porque he llegado a los 70 años, pues la verdad es que siempre que he trabajado de pie, dirigiendo a los alumnos, paseando, escribiendo algo en el esperado, acercándome a ellos, etc. Yo me encuentro mucho más cómodo hablando del pie que no sentado ahí a algo más. Bien, antes de comenzar quiero agradecer a la directiva del Ateneo pues el que me haya invitado a este juego de tanto prestigio y de modo especial al profesor Paladé, que aparte de su amable presentación que acaba de realizar, pues él es el que ha llevado directamente las gestiones para que yo acudiese aquí. A todos ustedes por su presencia, no cabe ninguna duda, aquí tengo caras conocidas, tengo amigos, por lo tanto siempre es grato verlos, pero a todos los demás les agradezco que hayan venido y siempre es importante, siempre es grato venir a Santiago de Compostela y cualquier disculpa es buena y esta es una magnífica oportunidad de acercarse. Bien, sin más preámbulos, porque me han limitado el tiempo a unos 45 minutos e intentaré acomodarme a ellos. Vamos a empezar la intervención que, como ya se ha dicho, pues el título de la conferencia es Química del factor de la humanidad y vamos a demostrar que efectivamente la química ha producido muchos beneficios para la humanidad, de los que yo estoy convencido, pero naturalmente pues habrá quien piense lo contrario. Pero aquí yo vengo para ponerme de parte de la química y demostrar todos los beneficios que ha conseguido para todos nosotros y de esa forma que en algún momento se pueda declarar benefactor de la humanidad. Muy bien, la razón de esta conferencia se encuadra dentro del Año Internacional de la Química, que es 2011, y como saben, pues se ha declarado 2011 como Año Internacional de la Química pues por iniciativa de la IUPAC, que es la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada, en su sigla en inglés, y de la UNESCO, y fue aprobada por
Asamblea General de las Naciones Unidas el 30 de diciembre de 2008. El motivo de que haya sido declarado Año Internacional de la Química pues es esta egregia mujer, esta extraordinaria persona, esta investigadora sin desmayo, que todos ustedes habrán reconocido por esa imagen, que es Marie Curie. 2011 coincide con el centenario de la concesión del Premio Nobel de Química a Marie Curie por el descubrimiento del radio. Mediante una serie sistemática de cristalizaciones fraccionadas, cristales, hoy se hablaba mucho de cuasi cristales, de trabajar con cristales que le permitían ir aislando el radio, y entonces al conseguirlo pues pudo determinar sus propiedades. Marie Curie o María Sklodowska pues recibió 2 premios Nobel. El primero fue el de física, que lo compartió con su esposo Pierre Curie y con Henri Becquerel por los trabajos sobre la relatividad, y en ese momento fue la primera mujer que consiguió un premio Nobel. Más adelante, unos años después, se concedió también el de química, es decir, hace 100 años ahora, y en ese momento fue la primera persona que tuvo 2 premios Nobel, una persona extraordinaria. Es la única mujer que ocupa un panteón, el panteón de ilustres de Francia, o sea que, en fin, ya saben ustedes mucho de eso, sin que yo les diga nada. El Año Internacional de la Química es química, nuestra vida, nuestro futuro, si ustedes lo prefieren en inglés, que es como ha salido en el origen. La conmemoración de este Año Internacional de la Química trata de poner en manifiesto la contribución de la química a la sostenibilidad del nivel de vida y a la resolución de problemas globales y esenciales de la humanidad, como la alimentación, la salud, la energía, el transporte, etc. Veremos algunas de estas cosas. Los objetivos son varios, nosotros hemos recogido aquí solamente 3, y nos vamos a fijar en primer lugar en incrementar la apreciación pública de la química, porque la química tiene un cierto desprestigio. Hacía alusión a eso el profesor Valadez hace un momento. El segundo objetivo es promover el interés por la química entre los jóvenes, y en eso estamos, en eso estoy. He montado una exposición de 15 paneles sobre los logros de la química, que tienen una cierta relación con lo que voy a desarrollar ahora aquí, que está moviéndose por distintos centros, generar entusiasmo en el futuro creativo de la química. Pero vamos a fijarnos por un momento en este apartado de incrementar este objetivo, de incrementar la apreciación pública de la química, y vamos a referirnos a la mala imagen de la química a través de 3 viñetas del dibujante Semper. En esta primera viñeta se ve al profesor que entra en un laboratorio y los alumnos están situados tranquilamente en las 4 primeras mesas de ese laboratorio. En cuanto el profesor se vuelve para manipular pues, los materiales que va a utilizar en la experiencia, y luego se da la vuelta hacia sus alumnos, se los encuentra todos sentaditos en la última fila, las 2 últimas filas, todos ahí apretados, pues clarísimamente es una imagen que mucha gente tiene de la química, es decir, la química boom, la química explota. Al final intentaremos ver que algunas explosiones son beneficiosas, pero esta es una de las concepciones que la gente tiene de la química. También nos vamos a referir en esta línea de tratar de contrarrestar la mala imagen de la química a esa expresión que dice sin química, que se usa como sinónimo de que el producto está mejorado. Así como se suele decir, pues este vino no tiene química, como si eso fuese posible. Vamos a ver, el vino, en primer lugar, salen las uvas que nacen en las piñas, y esas piñas, para evitar las plagas, pues se tratan con productos químicos de tipo de sulfato de cobre o azufre, por lo tanto ya empieza la química antes de que se empiece a elaborar el vino. Luego el proceso de transformación del azúcar de la uva en el alcohol etílico es una fermentación química o bioquímica, si se prefiere, es un proceso químico en definitiva. Antes, pues el vino fervía, es decir, se dejaba allí libre en las cubas y entonces se liberaban un montón de sustancias volátiles. Hoy lo que se hace es controlar la cinética de ese proceso, reduciendo la temperatura lo más posible en todas las cooperativas del mundo, se hace ya así, para que la reacción progrese sin detenerse, pero que se realice a la menor temperatura posible. Así se consigue que la mayor parte de las sustancias volátiles, las que van a dar los aromas al vino y todas esas sensaciones que nos describen los expertos de boca, en nariz, etc., todo eso se debe precisamente a porque se controla el proceso de fermentación química y se obtienen mejores vinos. Y ya para terminar, el vino sin química
pues resulta que cuando se mete en una botella, pues se cierra con sulfitos que van a desprender SO2, que van a evitar que el alcohol se convierta en ácido acético y se aglomere el vino. Y eso lo pueden comprobar ustedes porque en este momento todas las botellas que llevan sulfitos tienen que ponerlo, porque se les ha obligado a la Comunidad Europea, porque hay personas alérgicas a los sulfitos. Entonces todas las botellas, si fijan ustedes, desde el champán hasta el vino más premium, pues la mayor parte de ellas, o la totalidad de ellas, contienen sulfitos. Bien, vino sin química no existe. Existen vinos extraordinarios en este momento precisamente gracias a la química. Después hay otra palabra que tiene también que ver con la mala imagen de la química, que es la quimioterapia. La quimioterapia es ese conjunto, ese cóctel de medicamentos que se suministra a determinadas personas cuando tienen cánceres para que, en fin, las células dejen de proliferar alocadamente. Bueno, pues como tiene una serie de secuelas, quizá la más visible es la caída del cabello, porque ataca también los folículos que están siempre reproduciéndose y entonces se cae el cabello, pues seguramente por eso se llama quimioterapia, porque si no, no tendría ninguna razón de llamarle a esto quimioterapia cuando todo lo demás se le llama medicamentoterapia o farmacoterapia, es decir, que todo o nada. Pero bueno, eso es lo que forma parte de la mala prensa de la química. Nosotros vamos a tratar de demostrar que la química ha producido muchos beneficios a la humanidad y que no hay ninguna razón para que la química tenga mala prensa. En este año internacional de la química, entonces, trataremos de poner de manifiesto que la química es benefactora de la humanidad porque proporciona beneficios para el conocimiento. Vamos a empezar por ahí, que quizá es el aspecto que menos se trata habitualmente, se habla de cosas materiales. Beneficios derivados del electrón, beneficios para la vida, beneficios para la salud, para el bienestar, para la locomoción y el transporte, que ya no nos va a dar tiempo de abordarlos, y un largo etcétera en el que se incluiría el deporte, los cosméticos, el ambiente, etcétera, el arte. Vamos a empezar entonces con los primeros, beneficios para el conocimiento. Y vamos a hablar de la estructura conceptual de la química en un primer apartado. Vamos a dividir estos beneficios para el conocimiento en dos partes. El entramado conceptual de la química es una de sus principales aportaciones en beneficio de la humanidad, porque para entender la civilización actual pues hacen imprescindibles conceptos como átomo, molécula, cristal, reacción química, etcétera, etcétera. Sin todo ese entramado conceptual sería muy difícil entender la civilización actual. Entonces, los átomos, que son los sillares de la materia, podemos tener una idea de cómo son a través de los ojos de los químicos que nos dan unos modelos de cómo son esos átomos. Las moléculas, que son agrupaciones definidas y limitadas de átomos, unidos por enlace covalente, pues podemos también saber cómo son a través de los procedimientos experimentales que utilizan los químicos para saber las estructuras. Una molécula simple como esta, del agua, con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, o una más compleja como la aspirina, ácido acetilsalicílico, que tiene muchos más átomos como se ve ahí. O bien pueden existir macromoléculas como las que se utilizan, las que surgen en los polímeros químicos, o la molécula de ADN con esa estructura de doble hélice. Sigue siendo molécula, es decir, el concepto de molécula hay que aplicarlo aquí también. Pues bien, los beneficios de este concepto, sobre todo el concepto de molécula, que se asienta sobre el de átomo, son la gran aportación de la química que va a redundar en beneficio de la humanidad. La bioquímica, la química de la vida, se hace a nivel molecular. Por lo tanto, si no existiese el concepto de molécula, no podría hacerse a nivel molecular. En relación con el ADN, pues resulta que el concepto de molécula se hace imprescindible para determinar la estructura del ADN y entonces, en consecuencia, los mecanismos de transmisión de la información genética. Por tanto, toda la estructura conceptual de la química está por ahí rondando. Y la síntesis de las moléculas, que es una de las grandezas de la química, bueno, pues que producen muchos beneficios para la humanidad, tampoco tendría sentido si no existiese el concepto de molécula. Hay muchos medicamentos que están formados por principios activos que son sintéticos y en consecuencia, bueno, pues ahí tenemos los beneficios derivados de la molécula. El concepto de cristal, por lo mismo, los cristales, al contrario que las moléculas, son organizaciones tridimensionales de partículas en un número muy elevado e indefinido y se manifiestan al exterior en forma de caras, aristas y vértices. Ahí tenemos la estructura del cloruro de sodio, es decir, de la sal común, en la que hay iones de cloro de sodio organizados en una estructura regular. Pues bien, cuando vemos un cristal de cuarzo con sus prismas ocultados por pirámides, según las caras, los vértices, las aristas, pues lo que estamos viendo es el exterior de una organización interior de átomos
en ese caso de silicio y de oxígeno, que son los que constituyen el cuarzo. Los científicos obtienen los patrones de distribución de los átomos en un cristal a través de distintos procedimientos. En este caso tenemos aquí un patrón de distribución obtenido por difracción de rayos X. Bien, el hecho de que sepamos lo que son los cristales, pues podemos explicar la estructura como acabamos de hacer hace un momento, pero también puede servir para producir cristales sintéticos con distintos usos industriales. Es el caso de los diamantes sintéticos. Aquí tenemos la estructura del diamante, que está formado por átomos de carbono unidos en el espacio por fuertes enlaces covalentes, que son los que dan esa estructura tan dura que tiene el diamante, por ejemplo. Bueno, pues en este momento se fabrican diamantes artificiales con cierta facilidad por la acción simbiótica de la química y la tecnología, es decir, beneficio mutuo de las dos, que en eso insistiremos un poco más adelante. Y esos diamantes artificiales se usan en joyería, pero se usan en corte y pulido de rocas. Hoy, cuando se llega a una obra cualquiera, sea un pavimento, sea una casa, el granito preparado para instalar, pues tiene las dimensiones que se le han pedido, las formas que se han determinado, etcétera, etcétera, y todo eso ha sido posible porque se puede importar fácilmente con máquinas que llevan diamantes sintéticos. También se utiliza en microelectrónica, en láseres, etcétera. Bien, otro concepto relacionado con todo esto es el de cristal líquido. El cristal líquido es un oxímoron, es decir, son dos palabras con significados contrarios, como puede ser silencio ruidoso o silencio elocuente, como se dice ahí. Pues bien, el oxímoron científico por excelencia es cristal líquido, porque ¿es cristal o es líquido? Bueno, pues en realidad los cristales líquidos están a medio camino entre la rigidez de los sólidos cristalinos y la fluidez de los líquidos. Las partículas de los cristales líquidos se desplazan unas con respecto a otras, como ocurre en los líquidos, pero mantienen una estructura organizada como en los cristales. Y son moléculas largas y delgadas que tienen conformaciones alineadas, aunque sus posiciones son variables. Estos son los cristales líquidos, y esos cristales líquidos acaban en las pantallas de los televisores, por lo tanto van a tener una repercusión positiva en beneficio de la humanidad. Todos hemos oído hablar de los LCD, aunque ahora parece que están un poco tapados por los LED, pero ya aclararemos eso un poco más adelante. En definitiva, son las iniciales en inglés de pantalla de cristal líquido. Por lo tanto, los cristales líquidos, que son materiales producidos por la industria química, reportan beneficios a la humanidad a través de la utilización de pantallas, de televisores, de teléfonos móviles, de ordenadores, etcétera, etcétera. Beneficios, beneficios, beneficios. Y para resumir toda esta primera parte, la química es benefactora de la humanidad. Esto lo voy a repetir continuamente, porque tal mano, si vengo aquí a hablar de los beneficios de la química, pues tengo que más madera, más beneficios. En definitiva, voy a terminar casi siempre cada apartado pues con esto, poniendo de manifiesto que la química es benefactora de la humanidad porque su entramado conceptual, en este caso, todas las cosas que hemos visto, se hace imprescindible para entender la civilización actual y para progresar en la búsqueda de nuevos conocimientos y en la producción de nuevos materiales, que son cosas complementarias.